Hola, soy Matías Grau, investigador del área de estudio del Sistema Único de Admisión. Hoy les voy a presentar los ajustes en la fórmula de cálculo al ranking de notas que se van a aplicar al proceso de admisión 2016. Ranking de notas. ¿Qué es lo que es el ranking de notas? Bueno, el ranking de notas es un factor de selección que busca beneficiar a los estudiantes que presentan un buen rendimiento en su contexto educativo. Contexto educativo es la frase que vamos a utilizar para caracterizar estos cambios en la fórmula, estos ajustes en la fórmula de ranking que se aplicarán a este proceso. ¿Cuál es el propósito del ranking de notas? El ranking de notas tiene un doble propósito. Por un lado ayuda a seleccionar a los mejores y por otro lado busca agregar equidad en el sistema de educación superior. Este doble propósito no es sencillo, pero es un factor de selección que nosotros creemos que ajusta de buena manera. Este propósito sigue estando intacto en los ajustes a la fórmula de cálculo del ranking que se aplicarán en este proceso. Contexto educativo, sin la definición nuestra, sino una definición más general, se refiere al entorno donde el estudiante desarrolla su experiencia educativa, de él o la estudiante desarrolla su experiencia educativa, que en particular nosotros lo representamos como el establecimiento y el tipo de enseñanza recibida, es decir, el lugar físico donde está, pero si existen distintos tipos de enseñanza, son distintos tipos de contextos. Por ejemplo, educación juvenil y de niños y educación de adultos. Distintos contextos aunque sea el mismo establecimiento. Hasta el proceso de admisión anterior, es decir, el proceso de admisión 2015, este contexto educativo se representaba por el colegio de egreso de cuarto medio. Mirábamos las notas para atrás, pero solo representábamos el contexto a partir del colegio de egreso de cuarto medio. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas anunció en 2014, en agosto del 2014, que se introducirían ajustes a esta fórmula de cálculo del ranking. ¿Cuáles son los ajustes en la fórmula de cálculo de ranking? El objetivo del ajuste es capturar de mejor manera, es decir, de mejor manera que los procesos anteriores, el contexto educativo de él o la estudiante. A partir del proceso de admisión 2016, es decir, el proceso de admisión que viene, el cálculo del puntaje ranking contempla la trayectoria completa del estudiante, de él o la estudiante en la enseñanza media. Primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Con todo esto obtenemos el puntaje ranking, que puede ser en un establecimiento o en distintos establecimientos. Con lo cual obtendríamos dos puntajes ranking, lo cual nos llevaría al final a obtener un puntaje ranking. Por ejemplo, si el estudiante permaneció de primero a cuarto medio en un establecimiento, entonces el estudiante estuvo en un contexto educativo. Si el estudiante permaneció en primero y segundo medio en un establecimiento y luego por cualquier motivo decidió cambiarse en tercero y cuarto medio, entonces el estudiante obtendrá dos contextos educativos, uno de primero a segundo medio y otro en tercero y cuarto medio. ¿Qué se considera para calcular el puntaje ranking? Se consideran información del estudiante e información del establecimiento de la misma manera que se consideraba antes, solo que ahora se adecua a los contextos educativos. Información del estudiante, información del contexto educativo. ¿Cuál es la información del estudiante que se considera? Se considera el promedio acumulado del estudiante por el contexto educativo, es decir, las notas, la totalidad de las notas en los cursos realizados en este contexto educativo. Por ejemplo, en un contexto de primero a segundo medio se consideran los promedios de primero y segundo medio. En un contexto educativo de tercero y cuarto medio consideramos las notas de tercero y cuarto medio solamente. ¿Qué se considera para obtener las notas de egreso de enseñanza media en contraposición a la información del estudiante del contexto educativo? Consideramos las notas de primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, lo cual nos da un promedio, en este ejemplo, de un 6.25. Para el ranking de notas, en la información del estudiante, nosotros consideramos su rendimiento acumulado por contexto educativo. Aquí hay un cambio de contexto educativo, por ende se deben considerar ese cambio, y obtenemos dos medidas de rendimiento del estudiante. Promedio acumulado del contexto educativo en el primer establecimiento, es decir, el promedio de un 6 con un 6.2, lo cual nos da un 6.1, y el promedio acumulado del estudiante en su segundo contexto educativo, es decir, el promedio de un 6.5 con un 6.3, que nos da un 6.4 para el promedio acumulado de su segundo contexto educativo. Con esta información nosotros tenemos que compararla con el contexto educativo, es decir, la información del estudiante nosotros la comparamos con su contexto educativo y esta es la información que tenemos que mirar. El ranking de notas mide el rendimiento del estudiante en su contexto educativo, por tanto, es necesario tener una medida de desempeño del contexto educativo, con lo cual comparar este rendimiento del estudiante. Para cada contexto educativo se genera una población de referencia, de la misma manera que se hacía antes, a fin de comparar el rendimiento del estudiante con el desempeño asociado a dicho contexto educativo. Para esto se consideran las últimas 3 generaciones de todos los cursos que el estudiante realizó en este contexto educativo. Buscamos comparar al estudiante en su entorno, pero no queremos que el estudiante compita innecesariamente con sus pares, por ende miramos las generaciones anteriores y no la misma generación.
una generación para atrás, 2 generaciones para atrás y 3 generaciones para atrás. Esto nos da 2 notas que caracterizan este contexto educativo. La nota máxima del contexto educativo y el promedio del contexto educativo, es decir, un punto medio de rendimiento y un punto máximo de rendimiento del contexto educativo. Las 3 generaciones anteriores que se consideran para cada proceso serán fijas. En particular, para el proceso de admisión que viene, es decir, el proceso de admisión 2016, las generaciones serán con respecto a los egresados de cuarto medio 2015. ¿Qué significa esto? Que para cuarto medio miramos el 2015, es decir, miramos las generaciones anteriores. Gente que egresó en cuarto medio del 2014, estudiantes que egresaron en cuarto medio del 2013 y estudiantes que egresaron en cuarto medio del 2012. Cuando miramos tercero medio, que egresarían hace un año, es decir, el 2014, miramos un año para atrás, 2013, 2 años para atrás, 2012 y 3 años para atrás, 2011, que egresaron de tercero medio. Y asimismo, cuando llegamos a primero medio, que cursaron en 2012, las 3 generaciones anteriores que observamos para caracterizar el contexto educativo son la generación 2011, 2010 y 2009. Esta población es fija, al igual como se ha hecho en los procesos de admisión anteriores para calcular el ranking de notas. La información del contexto educativo. Para caracterizar el contexto educativo del estudiante se utilizarán 2 valores representativos. Uno, el PROM-C, promedio del contexto, que refleja el punto medio de rendimiento de este contexto educativo, y una medida de rendimiento top que se puede llegar, una medida máxima, promedio histórico de notas del contexto educativo máximo. ¿Cómo obtenemos este puntaje, este punto medio de rendimiento, es decir, promedio histórico de notas del contexto educativo? Para cada una de estas 3 generaciones anteriores, se obtiene un promedio de notas que considera, para todos los estudiantes, el promedio acumulado en los cursos pertenecientes al contexto educativo. Por ejemplo, si el contexto educativo de primero a cuarto medio es de primero a cuarto medio, miramos las notas de una generación anterior, el promedio de las notas de egreso de primero a cuarto medio. Miramos de 2 generaciones anteriores las notas de primero a cuarto medio y miramos de 3 generaciones anteriores las notas de primero a cuarto medio. Con esas 3 notas obtenemos, promediándolas, un promedio histórico, es decir, un punto medio de rendimiento. Otro ejemplo, si el estudiante estuvieron en primero y segundo medio en ese contexto educativo, miramos una generación hacia atrás las notas de primero y segundo medio de los estudiantes de la población de referencia. 2 generaciones hacia atrás las notas de primero y segundo medio y 3 generaciones hacia atrás las notas de primero y segundo medio. Obtenemos 3 promedios de notas. Con esos 3 promedios de notas obtenemos el promedio histórico del contexto educativo. En la misma línea, necesitamos caracterizar el punto máximo de rendimiento del contexto educativo. Para cada generación anterior se obtiene un promedio de notas máximo que considera, para todos los estudiantes, el promedio acumulado en los cursos pertenecientes al contexto educativo. Por ejemplo, nuevamente en el caso que los estudiantes estuvo de primero a cuarto medio en el mismo establecimiento, miramos una generación para atrás y buscamos a él o la mejor estudiante, obtenemos una nota. Miramos 2 generaciones para atrás, buscamos a él o la mejor estudiante y obtenemos otra nota. Y 3 generaciones para atrás, a él o la mejor estudiante y obtenemos otra nota. Es decir, obtenemos los 3 mejores estudiantes de las 3 generaciones anteriores. Promediando esas 3 notas, obtenemos el promedio máximo histórico. Otro ejemplo, el contexto educativo podría ser solo cuarto medio. Buscamos a él o la estudiante una generación para atrás la mejor nota de solo cuarto medio. 2 generaciones para atrás, buscamos a él o la mejor estudiante de solo cuarto medio, lo mismo para 3 generaciones para atrás, y obtenemos así el promedio máximo del contexto educativo. Una vez que obtenemos estos parámetros, es decir, punto máximo de rendimiento, punto medio de rendimiento y la información del estudiante, ¿cómo obtenemos el puntaje ranking? El puntaje ranking por contexto educativo se calcula de la siguiente manera. Al igual que los procesos de admisión anterior, es decir, del 2015 al 2013, cuando se aplicó el ranking, los estudiantes con promedio acumulado igual o inferior al punto medio de rendimiento, es decir, al promedio histórico del contexto educativo, obtendrán un puntaje de ranking equivalente al puntaje de NEM. Es decir, si tienen una nota inferior al punto medio de rendimiento, obtendrán el mismo puntaje que obtienen en las NEM. Si los estudiantes obtienen una nota superior al promedio histórico del establecimiento y pero la nota inferior al punto máximo de rendimiento, obtendrán una bonificación lineal entre el promedio histórico y 850 puntos. Y por último, si los estudiantes logran superar este punto máximo de rendimiento, es decir, si el promedio acumulado del estudiante es superior al máximo histórico del establecimiento, el estudiante obtiene 850 puntos en su puntaje ranking. Lo mismo de manera gráfica.
si el estudiante obtiene un promedio acumulado inferior al promedio del contexto educativo, obtiene el mismo puntaje que hubiese obtenido en las notas de enseñanza media, es decir, se repite su puntaje NEM. En el otro extremo, si el estudiante obtiene una nota superior al máximo del contexto educativo, el estudiante obtiene un puntaje de 850 puntos en el ranking. Y por último, si está en el tramo entre el promedio del contexto educativo y el máximo del contexto educativo, el estudiante obtiene una bonificación lineal superior al NEM, dependiendo de cada contexto educativo. El puntaje de ranking final se obtiene de promediar los puntajes de ranking obtenidos en cada uno de los contextos educativos. Este promedio se pondera en función del largo del contexto educativo. Es decir, si estuve 3 años en un establecimiento y 1 en otro, el puntaje del primer establecimiento, el puntaje ranking, vale por 3, el segundo vale por 1 y todo eso se divide por los 4 años de enseñanza media. Ejemplo. Un ejemplo para que quede más claro cómo se aplica estos ajustes en la fórmula de cálculo de ranking, que daremos obviamente datos que hemos inventado. Primero, 2 contextos educativos. El o la estudiante realizó los cursos de enseñanza media en 2 establecimientos. ¿Cómo realizó su trayectoria escolar? Bueno, estuvo en primero a tercero medio en el establecimiento A y solo en cuarto medio en el establecimiento B. Es decir, necesitaremos obtener 2 puntajes ranking, dado que hay 2 contextos educativos. El primero de primero a tercero medio y el segundo contexto educativo solo cuarto medio. ¿Cuál es la información que nosotros estamos inventando para este ejemplo para el estudiante? En el primer contexto educativo el estudiante obtuvo en primero medio un 5.8, en segundo medio un 6.2 y en tercero medio un 6. En el siguiente contexto educativo, o sea, solo cuarto medio, el estudiante obtuvo un 6.4. ¿Cuál es la información del estudiante que nosotros necesitamos obtener? Los promedios acumulados por contexto educativo. Es decir, el promedio de primero medio, segundo medio y tercero medio para el primer contexto educativo, que es el promedio de un 5.8, un 6.2 y un 6, lo cual nos da un promedio acumulado de 6. Y luego, el segundo contexto educativo, el promedio acumulado, es solo una nota, por ende es la misma nota que es un 6.4. Es decir, tenemos la información del estudiante, ahora necesitamos la información del contexto educativo. Tenemos los 2 contextos educativos, de primero a tercero medio y después solo en cuarto medio. ¿Cuál es la información que nosotros queremos mostrar aquí? Por ejemplo, en el primer establecimiento el promedio histórico es un 6.1, es decir, la medida, el punto medio de rendimiento de este establecimiento de primero a tercero medio es un 6.1 y el máximo de primero a tercero medio es un 6.7. En el segundo establecimiento, es decir, solo en cuarto medio, el promedio del contexto educativo es un 5.8 y el máximo es un 6.5. Tenemos entonces la información del estudiante, su promedio acumulado para los 2 contextos educativos y tenemos la información de cada uno de estos contextos educativos, por lo cual podemos obtener el puntaje ranking, primero de cada contexto y luego el puntaje final. Del primer contexto educativo, la información que obtenemos de este contexto educativo es que el punto medio de rendimiento era un 6.1 y el punto máximo un 6.7. El estudiante obtuvo un 6. Por ende, su nota es inferior al promedio del contexto educativo, con lo cual el estudiante obtiene el mismo puntaje que en las notas de enseñanza media, es decir, el puntaje NEM. En el segundo contexto educativo, el promedio histórico del contexto es un 5.8 y el promedio un 6.5. El estudiante obtuvo un 6.4, es decir, está en el tramo medio. No tiene 850 puntos ni se repite su puntaje NEM. Solo se aplica la bonificación del puntaje ranking. Es decir, en particular, con un 6.4, con esta información nos da 811 puntos de ranking. ¿Cómo obtenemos entonces el ranking final ya obteniendo un puntaje ranking para el contexto educativo, para el primer contexto educativo y otro puntaje ranking para el segundo contexto educativo? Decimos el puntaje de ranking en el primer establecimiento con un 6 por 3 años, más el puntaje ranking en el segundo establecimiento con un 6.4 por un año, es decir, los puntajes que ya obtuvimos. Todo esto dividido 4, al aplicarlo nos da 620 puntos por 3 años, más 811 puntos por un año, dividido en 4 años, lo que en este caso, en este ejemplo, nos da 668 puntos. La fórmula ya descrita captura de buena forma los distintos contextos educativos en los cuales un estudiante pudo haber realizado sus cursos de la enseñanza media. Y un aspecto muy importante de estos ajustes de la fórmula de cálculo de ranking
es que si el estudiante permanece en el mismo contexto educativo, es decir, en el mismo establecimiento y tipo de enseñanza, entonces el estudiante obtendrá el mismo puntaje de ranking que hubiese obtenido hasta los procesos anteriores. Es decir, estos ajustes no hacen diferencia si los estudiantes no se cambian de establecimiento.